Hola amigos de YouTube, como debo suponer ya están todos esperando ahí desesperados a que arranque otra clase de Script and Array, de este taller literario medio extraño, algo desestructurado y algo robótico por mi lado, eh, pero espero en este video hacerlo un poquito mejor. Quienes hayan visto el video anterior, el primer video, habrán visto que hablamos sobre la inspiración y sobre aquellas cosas que obran de dificultad a la hora de empezar a escribir. Básicamente, ¿a qué me refiero? A las dificultades, digamos, que nos hacen creer que están ahí y que sobrevuelan a todo escritor en todo momento y que no tienen en realidad mucho asidero, ¿sí? A la cuestión de que para empezar a escribir tendríamos que ser como excesivamente técnico y tener todo un recorrido y qué sé yo, a la cuestión de la inspiración, es decir, algo que hace que nosotros podamos escribir, y a la cuestión de la espontaneidad malentendida, entendida, digamos, como una cosa automática, como que fuera algo del orden de la ocurrencia. Bueno, eso trabajamos un poquito en el video anterior, en una serie que se va a llamar Derrocando mitos de la literatura, de la escritura, y pertenece, digamos, entonces, bueno, a otra serie. En esta ocasión quiero hablarles de algo bastante más sencillo, pero no por ello menos interesante, que es la cuestión de empezar a escribir. Muchas veces nos pasa de decir, bueno, tenemos ganas de empezar a escribir, pero no se nos ocurre qué. Muchas veces nos pasa de que teníamos ideas, pero no nos parecen demasiado interesantes, demasiado atractivas, o en nuestra cabeza sonaba de una manera y a la hora de pasarlo al papel es como que pierde todo peso específico, ¿no? También pasa bastante a menudo, mientras me tomo unos mates, seguimos charlando, que, que ni siquiera tenemos ideas, simplemente tenemos como una especie de necesidad o de entusiasmo, cualquiera de las dos cosas, o las dos cosas a la vez, para escribir. Entonces, bueno, ¿sobre qué escribir? La gran pregunta gran. Ya hicimos algún taller, capaz, o leímos algún librito, y tenemos alguna idea preconcebida, por lo menos que nos hace pensar de que realmente tenemos ganas. Bueno, ¿cómo empezamos? Generalmente, ¿qué hacemos? Ponemos una hoja en blanco, nos ponemos en la compu y empezamos a escribir nada. Empezamos a escribir nada literalmente, o quedamos con la virome patitiesos así, o con las manitos duras, digamos, y no podemos arrancar. Y nos vamos frustrando, ¿no? A medida que pasa el tiempo, y en esa deriva se nos van ocurriendo algunas cosas que hemos leído, entonces alguna frase nos viene a la vuelta, o algún estilo de algún autor, o algo que no ha sonado de algún profesor, o algo por el estilo. O nos queda alguna idea dando vuelta de alguna película y dijimos, qué lindo sería escribir algo así. Pero todo ese bagaje como que no nos sirve de mucho, porque estamos como desorientados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cómo arrancar a escribir algo sin tener una idea siquiera de qué? Pongamos otro caso. En algunas ocasiones nos pasa que sabemos qué nos gustaría decir, pero no podemos traducirlo a una historia, a un relato, o bien a una historia, a un relato me refiero a un encadenamiento mínimo de circunstancias que nos permita después desarrollar un cuento, un relato, una novela, o bien una poesía, ¿por qué no? Una canción. Bien, muchas veces nos pasa que ni siquiera estamos muy seguros qué queremos decir, simplemente tenemos entusiasmo. Bueno, ¿cómo resolver eso? Primero, pongamos las cosas en orden. Cuando no tenemos ninguna idea preconcebida, cuando ni siquiera sabemos muy bien por qué queremos escribir, simplemente tenemos ese entusiasmo, esa necesidad, lo primero que estaría bueno es tomar una hoja en blanco y preguntarnos qué nos gustaría decir. ¿Sí? ¿Qué nos gustaría decir? Básicamente siempre incluye un a quién. ¿Sí? En general, puede pasar que tengamos un a quién, que estemos pensando en decirle a alguien, qué sé yo, a las nuevas generaciones, a las generaciones pasadas,
a mi tía Elogia, qué sé yo, a alguien que nos gustaría decirle algo, a la gente que es como tal, a la gente que es como yo, a la gente que es como yo fui. Tenemos más o menos alguna, lo sepamos o no, muchas veces está eso como oculto como a nuestras espaldas, como que está por acá esa idea. Nosotros miramos para allá y está por acá la idea, y no sabemos muy bien cómo bajarla. Entonces, si tenemos más o menos recortado qué nos gustaría decir, y más o menos un a quién, no hace falta que sea tampoco tan definido, simplemente más o menos. Eso nos va a permitir tener una idea o producir algunas ideas básicas para empezar a escribir. Es como la prehistoria, la parte previa, lo que nos permite, digamos, tener un mínimo asidero para comenzar. Se dirá, bueno, pero parece que hubieras escritores o uno mismo en otro momento no necesita de esas cosas. O sea, es necesario sí o sí eso. Y yo diría, no es necesario sí o sí, pero que eso en algún momento se consolidó y está en nosotros, pueden tenerlo por seguro. Nosotros nos demos cuenta o no, ¿sí? Bueno, entonces, en una hojita aparte o en un archivito aparte, anoten, ¿sí? Háganse preguntas y preguntas. Siempre que ustedes estén trabados en la escritura, digamos, es porque les falta algún dato. Si les falta algún dato, la única manera de tenerlo es preguntar, ¿sí? Entonces, ustedes arranquen con ese pequeño listadito de preguntas y ya tienen una idea previa. Ahora veamos cómo llevarlo a una historia, o cómo llevarlo a producir la idea literaria. Ya tenemos la idea de lo que queremos decir, pero tenemos que traducirlo a una idea literaria. Pueden arrancar pensando en qué género les gustaría. Por ejemplo, me gustaría escribir una novela, me gustaría escribir una poesía, me gustaría escribir lo que sea, ¿sí? Yo les recomiendo que no, pero si ya tienen eso, digamos, dando vuelta, bueno, arranquen por ahí, ¿sí? Les recomendaría que no, porque no tiene sentido, antes de tener más o menos la idea literaria, antes de poder volcarlo más o menos en una historia, no tiene sentido, digamos, desarrollarlo. Bueno, en el próximo video nos ocuparemos de lo que sería como la segunda parte de lo que venimos diciendo, que es cuando no tenemos ninguna idea de ninguna, no se nos ocurre absolutamente nada. Ahora estamos trabajando exclusivamente cuando más o menos tenemos alguna idea preconcebida, aunque no sepamos del todo, ¿sí?, de lo que queremos decir y a quién, ¿sí? O cuando podemos más o menos detectarlo. Supongamos que en algún momento queremos empezar a escribir y ni siquiera tenemos eso, ni lo podemos armar. Bueno, el segundo video va a tratar de eso. Ahora vayamos a este, terminemos con esto. Entonces, tenemos una idea previa. ¿Cómo la logramos? La logramos a partir de preguntarnos qué queremos decir y a quién. Bien, llevémoslo a una idea literaria. Lo primero que podemos hacer es pensar un contexto. Y es más, yo les recomiendo pensar varios contextos. ¿Qué es un contexto? Básicamente un contexto es el lugar donde nosotros vamos a introducir una historia o desde donde vamos a recortar una historia, ¿sí? Puede ser un contexto completamente ficticio, bueno. De ese contexto, al principio, le conviene simplemente definir en 3 o 4 palabras, una oración a lo sumo, de qué se trata. Por ejemplo, a ver, queremos escribir una novela de ciencia ficción, pongamos, en algún planeta perdido de la galaxia que no tiene ningún tipo de contacto con la Tierra, en el futuro, por ejemplo, ¿sí? En la España del siglo XV, en un pueblito X, del cual no hay mucho registro. En Europa, en Francia, en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Definir un contexto básico, un contexto universal, ¿sí? Ahí es donde va a transcurrir. Ahora vayamos a definir un contexto, de ese contexto a abstraer un contexto más particular. ¿Qué sería ese contexto más particular? El contexto que nos va a hablar
propiamente del entorno de los personajes, ¿sí? La dinámica social en la que transcurre más o menos nuestra historia. Obviamente entre ese contexto universal y este contexto más particular, más individual o subjetivo, ¿sí? Podemos intercalar un montón de contextos previos que se van abstrayendo unos de otros, ¿sí? Que están más o menos en serie, o podemos ponerlo más o menos en serie. Porque si hablamos, por ejemplo, de una novela histórica, tranquilamente podemos tratar de un contexto universal, digamos que ya viene definido, y de contextos intermedios, digamos que vienen más o menos hilvanados, y nosotros introducimos un contexto subjetivo que no necesariamente, digamos, existió, ¿sí? Supongamos que queremos hablar, por ejemplo, del Che Guevara, ¿no? Y para hablar del Che Guevara, para hacer una novela sobre el Che Guevara, hablamos de un amigo que nunca existió, ¿sí? O hablamos, lo hacemos todavía más abstracto, lo hablamos desde una persona que fue vecina, digamos, de un amigo del Che, y que por algún motivo se va enterando de cosas o va viendo cosas. Bien, esos son contextos. Entonces, una vez que tenemos lo que queremos decir, a quién se lo queremos decir, tenemos definido un contexto universal y tenemos definido, o sea, el contexto máximo, el universo, digamos, ¿no? Y el contexto mínimo, que sería el subjetivo. Una vez que tenemos todo eso definido, nos sentamos a leerlos todo y ya solito va a ir naciendo una historia. Pero, si no nace, lo más importante que podemos hacer, o lo más fundamental que tenemos que hacer, es preguntarnos. ¿Sí? Preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en esos contextos? ¿Sí? Dirán ustedes, ¿cómo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si es un contexto completamente ficticio, no vamos a tener ninguna acción específica, ¿sí? Ahora, si es un contexto, digamos, definido, porque estamos haciendo una novela histórica, porque lo estamos ambientando en una cotidianeidad, qué sé yo, van a haber un conjunto de acciones específicas. Entonces, ¿cómo recortamos acciones? Definiendo una problemática. Esa problemática tiene que ver básicamente con lo que nosotros queremos decir y tiene que ver también con a quién se lo queremos decir, pero básicamente, primero y antes que nada, con lo que queremos decir. Entonces, trazamos una problemática. Por ejemplo, que va a ser la piedra basal del conflicto que vamos a desarrollar. Bueno, ¿qué sería una problemática? Por ejemplo, ¿cómo vive una persona una doble identidad? Por ejemplo. Problemática muy común, digamos, en los casos de policiales, digamos, que trabajan, digamos, los asesinos en serie, problemática muy común de las novelas de superhéroes, por más que la historia de superhéroes, digamos, siempre eso lo trabajen de una manera bastante light, está, digamos, en juego. Problemática fundamental en muchas de las novelas de Philip Dick, por ejemplo, que van a ver ese trabajo llevado, mejor dicho, ese tema trabajado de muy diversas maneras, porque lo trabaja no solamente a nivel de la identidad, como podríamos decir la identidad secreta, digamos, sino el quién somos realmente, ¿no? Pero bueno, sacando de eso, tenemos entonces el contexto universal, el contexto subjetivo, ¿sí? Con todos los otros que pueden ir surgiendo en el medio, y una problemática. Bien, piensen eso, léanlo, pregúntense, y ahí tienen ya en germen el principio de una idea literaria. Bueno, amigos, en el próximo videito entonces vamos a trabajar, siguiendo con esta serie hablando de cómo empezar a escribir, qué hacer cuando no tenemos ninguna idea de absolutamente nada y nos queremos preguntar qué queremos decir y tampoco sabemos, o en realidad lo único que queremos es divertirnos con la literatura, lo cual no está para nada mal, y siempre van a ver que cuando empezamos a divertirnos terminan apareciendo cosas que realmente teníamos ganas de decir. Los dejo entonces en este momento, si les gustan suscríbanse, le den like, vamos a seguir, yo creo que están realmente muy copados con todo esto, va a haber un sorteo de un auto, o no, veremos, nos vemos en el próximo videito. Verdadero gusto y a seguir escribiendo.